Buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas escuche y vea este video, maestra. Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y soy estudiante del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la modalidad online. El presente video lo realizo como proyecto final de la materia Interpretación Lógica y Argumentación Jurídica, que muy gratamente usted nos dio en estas 8 semanas. El proyecto final era que nosotros investigáramos un caso jurídico y en base a nuestra argumentación, bueno, que diéramos nuestros argumentos de por qué utilizamos este caso y explicarlo. Ok, yo investigué un caso de un robo calificado que ocurrió en la Ciudad de México. El caso yo lo voy a presentar en tres partes. La primera parte lo voy a presentar diciendo cuáles fueron los hechos. La segunda parte del caso van a ser qué es lo que nosotros como agraviados de mi representado solicita y en base a qué. Y como tercer punto, tercera parte serían las pruebas que nosotros estamos presentando. Y al final del video, como usted nos solicitó, eh, eh, explicaré cuáles son las conclusiones que para mí fueron lo más importante de estas 8 semanas que nos dio la materia de interpretación lógica y argumentación jurídica. Ok, empiezo. Bueno, el tema que voy a tratar es, como le mencionaba, de un robo calificado. Los hechos ocurrieron el día 18 de marzo alrededor de las 11:27 del día, cuando mi representado, el señor Eric Adrián Jiménez, circulaba en vía pública en cierta calle de la Ciudad de México. Cuando él iba caminando, tenía su celular en la mano e iba checando sus cosas personales, como cualquier persona lo realiza. En eso, él de repente siente que se estaciona alguien en la parte de atrás de él, para este caso una moto. Como todos sabemos, las motos tienen un sonido muy particular a diferencia de los automóviles. Entonces sintió la presencia de alguien. Al momento de voltear y ver quién era, vio que un sujeto descendió de la moto, se acercó a él y le arrebató de sus manos a la fuerza su celular. Entonces él se queda sorprendido en este momento, mi representado, el señor Eric, queda sorprendido cuando ve que esta persona, la persona que le arrebató el celular, se vuelve a subir a la moto y se va en sentido de la calle. Mi representado alcanzó a ver cómo iba vestido. El sujeto, el ahora imputado, iba vestido con una camiseta negra, una sudadera negra con ciertas letras en la parte de atrás, pantalón de mezclilla azul y se dio a la fuga en una moto negra. Después del susto, mi representado vio que había un botón de pánico, entonces él lo presiona, se comunica con una operadora y la operadora le dice que tuviera calma y que en unos 10 o 15 minutos se acercaría una patrulla para auxiliarlo. Pasado este tiempo, llega una patrulla y le vuelven a preguntar, los agentes de la policía le preguntan nuevamente a mi representado qué es lo que había pasado. Entonces él les vuelve a explicar que él iba caminando en la vía pública con el celular en la mano contestando ciertas cuestiones personales cuando sintió la presencia en la parte de atrás de una moto. Se bajó el sujeto, le arrebató el celular y se dio a la fuga. Entonces los agentes del Ministerio Público le dijeron, los agentes de la policía le dijeron que se subiera a la patrulla para que los acompañara y fueran a ver si en calles aledañas pudieran encontrar a esta persona. Entonces mi representado se sube a la patrulla, acompaña a los agentes y empiezan a buscarlo. De la búsqueda se obtiene que no lo pudieron encontrar. Recorrieron varias calles alrededor de la parte en donde había sucedido los hechos y no lograron dar con su paradero.
Pasados 15 minutos de la búsqueda, eh, otra persona del C2 que se encarga de ver todas las cámaras de la Ciudad de México pudo dar con la persona y en dónde lo tenían. Entonces se comunica vía radio con el agente que estaba acompañando al ahora agraviado o mi representado y le comentan que se tiene que dirigir a cierta dirección. Entonces ellos van y en ese momento cuando llegan, mi representado, el señor Eric, reconoce a la persona. Reconoce que fue ella la persona que le arrebató el celular de sus manos y la persona que salió huyendo. ¿Cómo lo reconoce? Lo reconoce por sus facciones, lo reconoce por su estatura, lo reconoce por la camiseta que llevaba, lo reconoce por la sudadera que portaba con unas letras en la parte de atrás. Y obviamente con la motocicleta que llevaba, una motocicleta negra marca Yamaha y los jeans azules. Entonces él rinde su declaración en ese momento y le dice a los agentes que él era el que lo había asaltado, a lo que los agentes proceden a revisar las pertenencias de esta persona. Al momento de revisarlas, descubren, adicional a otras cosas personales que llevaba, el celular de mi representado, del señor Eric. Era un celular marca Oppo, color azul. Entonces, en ese momento, le dicen, le mencionan sus derechos y proceden a llevarlo ante el Ministerio Público. Esos fueron los hechos que sucedieron el día 18 de marzo. Nosotros, por nuestra parte, y en base a eso, solicitamos que la detención sea calificada de manera legal, puesto que se le encontró se le encontró el celular de mi representado y, perdón, y se acredita la hipótesis del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para el caso específico que nos ocupa, la fracción 2 del inciso B. Adicional a eso, también se configuran los hechos que marcan el artículo 220, fracción segunda, el artículo 224, inciso A, la fracción octava, la fracción novena, la fracción onceava y el artículo 246. Todos los anteriores del Código Penal de la Ciudad de México. Por lo anterior, solicito que el imputado sea puesto a disposición y sea turnado a las autoridades correspondientes para que inicie su proceso penal. Las pruebas que nosotros aportamos son 3. La primera de ellas es la declaración de mi representado de todos los hechos y también en donde declara que reconoce a la persona que lo atacó. La segunda prueba que presentamos es la entrevista que también se le hizo al agente de la policía que acompañó a mi representado al momento que aprendieron a esta persona. La tercera prueba que nosotros presentamos es también la declaración de uno de los agentes del C2 encargado de verificar las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, en la cual se puede ver claramente que el momento en el cual sucedieron los hechos que narramos anteriormente. Ahí se puede ver perfectamente la moto negra que menciona mi representado. Se puede ver a la persona cuando le está arrebatando el celular. Se puede ver claramente la sudadera con las letras características en la parte de atrás. Y por último, la última prueba que nosotros presentamos es el ticket de compra y factura del celular marca Oppo color azul, propiedad de mi ahora representado. Por lo anterior, solicitamos que sea puesto a disposición y que repare el daño realizado. Ok, maestra, esos serían mis argumentos para con esto poder
hacer o lograr que el juez dicte sentencia a favor de mi representado. Es decir, que le fijen la pena que le corresponde al imputado y que se le repare los daños a mi representado. Eso sería la parte del caso práctico que nos solicita en la sesión número 8. Por otra parte, también nos solicita las conclusiones. ¿Qué conclusiones nosotros tenemos acerca de la materia? Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Considero que un buen abogado debe de saber interpretar correctamente la ley. Interpretarla significa conocerla, saber en qué casos vamos a poderla aplicar. También es necesario tener una lógica de lo que nosotros, para expresar nuestras ideas. No podemos empezar por los pies y terminar por la cabeza. Tenemos que tener un orden, tenemos que tener claridad para poder expresarnos. ¿Por qué? Porque de esto va a basarse a que el juez o el juzgador que esté llevando el caso pueda dictar sentencia a favor de nosotros. Es decir, nosotros no podemos divagar, nosotros no podemos decir mentiras, nosotros nos debemos de conducir con ética, nos debemos de conducir con profesionalismo para que así todas nuestras actuaciones tengan un buen final. Es decir, muchas veces a los abogados los ven como solamente para ir a pelear. No, los abogados no peleamos, los abogados argumentamos. Entonces, en ese sentido, considero que la materia que usted nos impartió es de suma importancia para nuestra carrera. Debemos de profundizar en el tema, debemos de estudiar todos los casos que nos vayan a tocar llevar. No podemos llegar a un juzgado, sobre todo ahora con los juicios orales, sin conocer del caso y tratar de hablar y hablar y hablar sin decir algo que en verdad vaya a ayudar a nuestro representado. Considero que una parte muy importante es, como le mencionaba, la lógica que debemos de tener. Debemos armar bien nuestro caso, debemos presentarlo bien, debemos de tener nuestras ideas muy claras y muy precisas de lo que queremos dar a entender. ¿Por qué? Porque, como le decía, lo importante de nosotros como abogados, defensores, es que dicten sentencia a favor de nosotros. Yo le agradezco profundamente, maestra, el tiempo que se tomó para enseñarnos y estoy abierto a sus comentarios. Espero que con esto haya podido cumplir con las expectativas que usted solicitó en la rúbrica y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.